Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Germán, Romina? ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a la audiencia, gracias por tenerme de vuelta. Este caso Fernández, ¿cómo lo están evaluando ustedes? ¿Cómo el tema desde el punto de vista de las últimas denuncias que aparecen? Bien. Le doy la palabra a la doctora primero. Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, creo que es un hecho que trae a ser público situaciones que ya se vienen viviendo y se vienen mostrando en la sociedad, diferentes casos, diversos casos de violencia de género, en el cual ahora tiene este agravante que tiene que ver con la institucionalidad. Ya lo venimos hablando en programas anteriores acerca de el perfil moral que deberían tener los funcionarios públicos, los representantes del Estado. Este caso es un hecho grave porque viene a mostrar que el dirigente de un país, ¿sí?, no podía dirigir su familia, me parece. Entonces, refuerza más todavía esto que estamos promulgando o que estamos manifestando, que venimos analizando del perfil moral que deben tener los funcionarios que representan al Estado. Sí, y además deja en evidencia que la violencia de género y hacia la mujer no tiene un estamento fijo, ¿no? Puede ser una clase baja, clase media, y bueno, en este caso en la clase política y en un ámbito bastante importante porque las condiciones en las cuales se da en medio de la pandemia, todas estas cuestiones que van empezando a salir a la luz, que la tenía encerrada, que le pegaba, que la agredía, que le insultaba, hacen que evidentemente no hay una distinción de clase ni política ni social en lo que respecta a la violencia. Es importante concientizar con respecto a las banderas rojas o las alertas que podemos avistar cuando tenemos una posible víctima que no puede salir de ese círculo de violencia y que tenemos que tratar de ayudarla a que lo haga porque por sus propios medios a veces se vuelve imposible. ¿Se observan patrones comunes en los casos de violencia de género, más que nada en este caso que se trata de personas políticas y públicas que estaban en la conducción en este caso de un país? Sí, creo que sí, Romina, porque el poder, sin duda, representar, ¿no?, ser un funcionario estatal, un funcionario público, manejarse en ciertos ámbitos de poder. El poder, si no está planteado desde un equilibrio, desde la humildad, desde la sencillez y desde la acción, desde la obra, de la función, más que de lo que implica personalmente, creo que genera ciertos mareos y ciertos sentimientos de superioridad para no fortalecer al otro, al más débil, sino para perjudicar al otro. En este caso, creo que esta figura, Alberto Fernández, ha ejercido un poder en desmedro de la integridad de su propia mujer, madre de su hijo. Sí, en el tema, sobre todo, que menciona la doctora del presidente, hay una frase que dice el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo cierto es que a medida que uno va ganando poder, va creyendo de alguna manera que tiene un manto de impunidad que le permite tomar decisiones sobre los demás. En particular, cuando uno tiene a cargo la República Argentina con más de 45 millones de habitantes. Más allá de eso, sí hay ciertas características que se ven en el tipo de victimario, que más allá del poder que tiene como presidente, ejerce un poder, digamos, absoluto sobre la persona, sobre la mujer, en donde cree que puede dominar y decidir qué es lo que va a hacer con su vida y cómo se va a manejar, y cuando no hay una negativa a veces de la mujer, empieza la escalada. Primero un insulto, después una amenaza y después, bueno, cuando no resultan útiles o efectivos esos insultos o amenazas, se termina en un tipo de golpe o golpizas, digamos. ¿Qué opinan del sistema de apoyo o de protección a las víctimas de nuestro país? Mucha teoría y hay que acercarse más a la práctica. Es lo que veo desde mi práctica como abogada, desde el contacto que tengo ya como representante de este medio de comunicación, que es Canal 10, sin duda, y a vos te debe pasar, Germán, a vos también, Romy, que te acercan casos, te cuentan casos para que sean expuestos en el medio, ¿no?, para darle información, para dar claridad. Lo que observo es que en el caso del Poder Judicial, el acompañamiento tal que deben tener grupos vulnerabilizados como mujeres víctimas de violencia de género y como niños víctimas de abuso o violencia intrafamiliar, tiene que estar más acompañado en hechos reales. En la teoría
veo todo maravilloso, perspectiva de género, perspectiva de las infancias, convenciones internacionales contra la violencia de la mujer, en protección de los derechos fundamentales del niño. Nosotros tenemos la Constitución Nacional, que es la norma básica, de ahí parte todo. Respetando los primeros 14 artículos de la Constitución Nacional, yo creo que andamos perfectamente como sociedad. Entonces, acercar más a las autoridades, que muchas autoridades también han sufrido algún tipo de violencia o de alguna temática violenta, bueno, acercar más, y eso es lo que siempre digo, las autoridades más cerca de los hechos reales y de los grupos que más necesitan esa protección, más que de una perorata jurídica o de una estructura de excesivo ritualismo, sino más práctico, más humano, más cerca de la gente. Sí, yo creo que también hay una falta de información que debe recibir en particular la persona que acude al órgano judicial o a la fiscalía o a alguna dependencia policial, en donde la hacen como una suerte de ping-pong, la hacen rebotar de un lado a otro, y esa burocracia la vas desgastando y la desalienta y la vas revictimizando también, porque dice, bueno, si yo me animo a denunciar y tardo tanto y me mandan de una oficina a otra, lo cierto es que lo más importante es que tengan información. Como todo en la vida, la información, el conocimiento es poder, y es poder tomar decisiones. Hago la denuncia, me someto a todas las pericias que tengo que hacer, me someto al escrutinio del sistema, pero para eso necesita información. Y yo creo que eso es lo que falta, y en mi carácter, de abogado particular, y en esto me tomo una licencia, les pido disculpas aquí a los presentes, a veces eso es lo que tiene el abogado particular con los organismos públicos. Yo, cuando las personas son víctimas de violencia de género y vienen a mi estudio y hablan conmigo, tienen mi teléfono, tienen mi contacto todo el tiempo, y yo les puedo ir diciendo paso a paso hasta de la propia burocracia a la que se van a someter. Digo, mira, tenés paciencia porque te van a llamar a esta oficina, tenés que ir a esta otra, pero eso las alienta y les da algo de contención, en el sentido, bueno, ya sé lo que va a pasar, sé lo que va a hacer. Entonces, en eso coincido con la doctora, un poco, digamos, la teoría fantástica está de 10, pero hay que llevarla más a la praxis, sobre todo de acercarle la justicia a la gente, y en especial a la mujer víctima, porque a veces llega muy desesperada, a veces llega corrida de la casa, llega con lo puesto, y si no tiene información concreta, se desalienta y termina volviendo a la casa del agresor, porque no hay otra salida, porque cree que no hay otra salida. Siempre hay, en eso siempre hay una salida en estos casos. Yo la pregunta que le hago, porque tengo una decisión judicial, este tema de los bozal legal en Tucumán, no sé usted qué opina, doctor, ya le hablé una vez a usted. Mire, tengo el caso del juzgado civil en familia y sucesiones, 6ª nominación, en la cual le prohíben a la mujer hacer comentarios en Facebook, donde sea, o hacer ninguna presentación fuera del expediente, es decir, no podía hacer nada. Tengo esto, pero hay un par de empresarios muy importantes de Tucumán que están litigando con su mujer y exmujeres, y también las mujeres tienen bozal legal, no pueden hablar. ¿Y por qué causas? Todas son violencia de género, todas son violencia de género. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Se imagina usted que a Yáñez le hubiera puesto bozal legal ahora? Claro, en Buenos Aires sería un escándalo. Acá nosotros lo vemos pasar hasta el expediente. Lo que sucede, ¿Qué pasa en yo Tucumán? se lo digo, digamos, también, además de ser, digamos, abogado particular, dirijo la Escuela de Litigación del Colegio de Abogados, y a veces la litigación tiene una parte de litigación en los medios. La litigación utilizando el bozal legal es una forma de evitar que el caso se mediatice, y también evitar que uno lo litigue en los medios y que se escuche la voz de la víctima. Es una estrategia del abogado para de alguna manera censurar y evitar que se ejerza presión y evitar que se sepa, porque a veces cuando nadie sabe, nadie teme de nada, porque dice, bueno, no sabemos si hay violencia, no sabemos si esta persona es poderosa o no, porque no le permiten hablar. Yo creo que siempre, y lo dijo la doctora, la Constitución es la norma básica, y en la Constitución está prevista la libertad de prensa y como parte de la libertad de expresión. Entonces tienen poder expresarse. Obviamente esto no implica una libertad de agresión, es una libertad de expresión. Yo estoy en contra de los bozales legales, porque yo creo que una parte de litigar es litigar en los medios, y una parte, a veces, sin exponerle innecesariamente a la víctima, es escucharla a ella y que la gente la escuche y que sepa, que se la visibilice, que deje de ser un número de expediente, que deje de ser un nombre o un título como presunta víctima, sino que sea tal persona que la vemos de carne y hueso, que la vemos llorar, que la vemos sufrir, y para eso tiene que poder expresarse. Está bien, pero ¿y los jueces? Perdón, yo me pregunto, los jueces dictan bozal legal,
toman resoluciones, no las fundamentan. Y contrariando el ordenamiento civil y el ordenamiento penal, porque vos tenés, el ordenamiento penal contempla el delito de calumnias e injurias, pero Sí. tiene que cometerse el delito. Acá es como que previo al delito, Claro. ¿qué es lo que me está diciendo esta resolución judicial? Porque esto no es un artilugio de un abogado, esto es una resolución de un juez que debe velar y proteger los derechos, vuelvo a decir, de las personas más vulnerables, no de los fuertes, no de los ¿Por qué agresores, el no de colegio de los abogados abusadores. no acciona sobre eso? Usted que está en la escuela. Lo que sucede de parte del colegio es que nosotros lo que hacemos es hacer recomendaciones, o sea, tendríamos que ejercer un mayor control y lo cierto es que cada caso tiene sus particularidades. Yo en lo personal estoy en contra de los bozales legales porque justamente un área que tenemos en la escuela es litigar en los medios. Uno tiene que saber cómo expresarse en los medios, como también cómo permitirle a la víctima hablar en los medios, como a veces si le toca estar del lado del agresor, porque es saber manejar eso. Yo estoy en contra de eso. Las decisiones que toman los jueces, obviamente habría que ver a quién le ponen el bozal legal, y eso siempre lo digo. Si el bozal legal le ponen al poderoso, y bueno, el poderoso tiene más recursos para llegar a los medios. Ahora, si el bozal legal le han puesto al débil, y se lo han puesto porque lo quieren callar aún más. Bueno, hay Esto que dice comer- calladita, No, esto es violencia de ahí género. están los casos donde el demandado es poderoso y le puesta a la víctima que no puede hablar y bueno, en este entonces caso el es una juzgado, es una decisión que lo que hace es perpetuar la asimetría que ya se ha generado con la Exacto, víctima. de esto es violencia. revictimizar. repito, este es el juzgado civil en familia y sucesiones, sexta nominación de un bozal legal. Yo creo que en algún momento alguien... Y Germán, perdón que te interrumpa, no vamos a profundizar, Sí. pero esta parte hay un funcionario judicial magistrado que está en esta causa, que justamente en favor de este magistrado, otro magistrado está haciendo callar a una víctima de violencia de género. Es importante que se sepa. Lo vamos a profundizar al tema. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Un placer. Te agradezco muchísimo. Vamos a una pausa y ya vamos con lo político.